El estudio guarda todavía el eco de una despedida que nunca llegó a completarse. Y esta noche volvemos sobre esas palabras que se quedaron en el aire. Los nombres de Gökberg y Semre Arda resuenan entre luces y cámaras, pero también entre emociones que se resisten a ser ordenadas. Los micrófonos se apagaron, los pasos se detuvieron, y sin embargo el mensaje principal jamás fue pronunciado con claridad. El público observó, contuvo la respiración, y esperó ese cierre que nunca llegó. Lo que quedó fue un silencio denso, lleno de significados que nadie terminó de traducir. Así empieza esta historia inacabada, que todavía pide una última frase. En las miradas se escondía algo más que cortesía profesional, y eso fue imposible de disimular ante quienes estaban atentos a cada gesto. El lenguaje corporal habló cuando las voces eligieron callar, como si la decisión hubiera sido compartida sin necesidad de consenso. Los presentadores en cabina comentaron el ambiente con cautela, conscientes de que había demasiado que no podía anunciarse con facilidad. Las cámaras mostraron rostros serenos, pero cargados de una intensidad que no requiere explicación adicional. Es en esos segundos donde se entiende que a veces lo esencial no necesita sonido, y esta noche ese lenguaje silencioso se convirtió en protagonista. Cada paso posterior pareció calculado, y aún así ligeramente tembloroso, como cuando alguien avanza sin saber si el suelo es firme. Gökberg mantuvo una postura contenida, y Semre Arda respondió con una serenidad que dejaba entrever una tormenta cuidadosamente controlada. Los espectadores sintieron que algo quedaba pendiente, como una frase interrumpida justo antes del punto final. No hubo escenas grandilocuentes, pero sí instantes cargados de tensión emocional. Nadie interrumpió, porque hasta las interrupciones parecían de más. Y fue en esa contención donde se concentró toda la atención. Las luces finales del set bajaron gradualmente, y ese descenso pareció simbolizar el cierre que no se completó. En los pasillos, el murmullo se multiplicó, aunque ninguna versión se atrevía a proclamarse definitiva. Los técnicos recogieron cables, las sillas volvieron a su sitio, y la rutina continuó como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero quienes presenciaron el momento sabían que algo había quedado abierto. Lo inconcluso no se borra con un simple apagón, y esta noche lo estamos recordando con cada imagen recuperada. Los presentadores comentan que no todos los finales se dicen en voz alta, y que algunos se escriben solo en la expresión de los ojos. El clima que envolvió la escena fue el de una despedida interrumpida, como si el último capítulo hubiera sido guardado para otra ocasión. La audiencia busca pistas, repasa gestos, intenta unir piezas que quizás nunca fueron pensadas para encajar totalmente. El relato se vuelve más intenso precisamente porque carece de la última palabra. El misterio no se resuelve, solo se vuelve más nítido, y en esa claridad del enigma está todo su peso. Se habló de profesionalidad, de respeto, de un cierre que no quiso transformarse en ruptura sonora. Una despedida no pronunciada puede ser igual de poderosa que una declaración pública. Las cámaras captaron manos que rozaron el aire y caminos que se separaron sin dramatismo excesivo. El control reinó en la superficie, pero la profundidad quedó en suspenso. El público entendió sin recibir explicaciones, y esa comprensión silenciosa se convirtió en parte de la noticia. La noche avanzó y el comentario principal seguía siendo el mismo. Faltaron palabras, pero sobraron sensaciones. Cuando se apaga el sonido, la mente completa los huecos y arma su propio relato.
Aquí no hubo guiones explícitos, ni líneas subrayadas, solo presencias que se dijeron mucho sin necesidad de pronunciarlo. La escena se cerró, pero la historia quedó abierta, y el aire, cargado de expectativa, pareció prometer continuaciones invisibles. Es desde allí que seguimos informando. Cada imagen repetida en pantalla reafirma esa sensación de final no declarado. No hubo declaraciones oficiales, pero hubo un clima que habló por sí solo. Los espectadores sintieron una mezcla de curiosidad y empatía, como quien presencia algo que no necesita explicación técnica. La situación no pidió análisis complejo, sino solo una observación atenta. Lo que se vio fue suficiente para entender que algo quedó flotando. Y es precisamente ese algo lo que hoy vuelve a las portadas. Los presentadores, con tono firme pero contenido, remarcaron que lo no dicho tiene a veces mayor peso que el discurso más elaborado. En este caso, la ausencia de palabras fue la noticia. Göteborg y Semre Arda se alejaron con calma, pero dejaron una estela de interrogantes amables, no de escándalo, sino de humanidad. Las despedidas incompletas suelen quedar grabadas más que las que se anuncian con estruendo, y esta no fue la excepción. La audiencia la recibe, la comenta y la guarda. Así, continúa este relato que se rehúsa a cerrarse completamente. El estudio ahora está vacío, pero las preguntas permanecen ocupando su lugar. No se trata de polémica, sino de un momento suspendido en el tiempo. Con Poa, la crónica de hoy se centra en esa suspensión, en ese segundo detenido entre una palabra y otra. Las voces del equipo técnico coinciden en que no siempre se necesita más para que una escena quede en la memoria. A veces, basta con un gesto contenido, y ese gesto ya forma parte de la historia de la jornada. Los minutos posteriores transcurrieron con suavidad, pero con esa sensación de eco que sigue resonando después del aplauso final. Se retiraron equipos, se cerraron puertas, y sin embargo quedó abierta una conversación muda. La despedida no se cerró, y tal vez no necesitaba hacerlo. La audiencia comprende que algunas historias se construyen precisamente con lo que falta. Allí reside su fuerza, en la falta calculada de un punto final, y es eso lo que seguimos relatando. Hoy, desde este espacio, volvemos sobre ese instante no concluido, no para resolverlo, sino para reconocer su existencia. La crónica recoge lo que se vio y lo que se intuyó, siempre desde el respeto y la observación. Como si una elaboración por el centro con las caras para uno a supercontarse un postipo. No hay afirmaciones rotundas, hay detalles que se recuerdan. Esos detalles forman un tejido que el público completa a su manera. Así se vive esta despedida incompleta. La noche televisiva tuvo su centro en este episodio silencioso. No fue necesario ningún anuncio explícito para que todos comprendieran que algo quedaba pendiente. La imagen de ambos alejándose, sin frases finales del todo pronunciadas, fue suficiente para marcar el momento. Los comentaristas lo mencionaron con cautela y distancia. Nadie quiso invadir lo que parecía un territorio íntimo. Y así se construyó la noticia de hoy. Las últimas palabras no se dijeron, y tal vez nunca se digan, pero su ausencia ya forma parte del relato. Lo que no se pronuncia también comunica y se vuelve materia de memoria colectiva. Cada espectador interpretó a su manera, aportando su propio cierre imaginario. Esa pluralidad de interpretaciones es parte del encanto de este episodio. No hay versión única, hay percepciones múltiples. Todas ellas conviven esta noche. En los estudios se entiende que algunas escenas se quedan a medio camino y que eso no les quita intensidad.
Al contrario, la suma de silencios puede resultar más elocuente que una larga declaración. Aquí lo vemos con claridad. El adiós quedó suspendido, sin caer del todo, y ese estado intermedio es ahora el centro de nuestra emisión. Seguimos observándolo con la misma atención. Los días posteriores traerán nuevas imágenes y nuevos proyectos, pero este instante permanecerá como un punto de referencia, no por la espectacularidad, sino por la quietud. Lo no concluido se vuelve memorable porque invita a volver una y otra vez. La despedida incompleta se gana su lugar precisamente por su carácter abierto. Así lo percibe el público, y así lo registramos hoy. Esta historia, sin final dicho, sigue hablándonos. Los cronistas de entretenimiento coinciden en que la sutileza fue la nota dominante. No se buscó impacto fácil, se encontró profundidad, sin palabras. En el entrecruce de miradas quedó dicho lo que no se quiso enunciar. La noticia se construyó en esa frontera delicada, y nosotros la relatamos respetando ese tono. Nada más, nada menos. La imagen final de la transmisión no trajo cierres ni declaraciones solemnes. Trajo, en cambio, una despedida a medias que se volvió completa en su propia incompletud. La ironía de los finales es que a veces no necesitan pronunciarse para existir. Aquí ocurrió exactamente eso. Los nombres quedan, las imágenes también, y lo no dicho continúa su recorrido silencioso. Las emociones quedaron sugeridas, nunca impuestas. Ese es el signo de esta crónica. Se relató lo visible y lo perceptible, sin invadir, sin suponer más allá de lo que se vio. La audiencia acompañó ese tono sereno, casi contemplativo. Las últimas palabras no se dijeron, pero se entendieron, y ese entendimiento basta para sostener la historia. En los archivos quedará grabado este momento como uno de los más comentados precisamente por su discreción. Lo extraordinario fue lo contenido. El relato de esta noche hace justicia a esa cualidad. Se narra sin exagerar. Se recuerda sin adornos innecesarios. La fuerza está en la pausa. Nella autonevola de cordia. Destantenida las ares fueren no hicieron escena pulsa. Y la pausa se queda. No se trata de un final abrupto, sino de un final suspendido, como una melodía que se interrumpe justo antes de la última nota. Esa nota no sonó, pero todos la imaginaron. Así funcionan algunos cierres, y así funciona este del que hablamos hoy. Una despedida inconclusa que ya es parte de la memoria. Las cámaras captaron el alejamiento y el estudio volvió a su calma habitual. Sin embargo, la escena siguió viva fuera de él. La conversación se trasladó a los hogares, a los comentarios discretos, a la admiración silenciosa. .co Da culo a donavándoselo a Edward Radiopo. Y de una esa más verificar por sopracia. Para una manera de comparación fotógrafo. A la admiración silenciosa. No hicieron falta explicaciones oficiales. Bastó la imagen. Y esa imagen continúa. Quedan preguntas, pero no urgencias. Lo que faltó decir no se reclama, solo se reconoce. La noticia de hoy es el reconocimiento de ese espacio vacío lleno de significado. Entre un adiós y otro quedó una pausa que ahora relatamos. Los nombres propios se pronuncian con respeto y distancia, y la historia sigue abierta. Así cerramos esta emisión, sabiendo que no cerramos la historia. No hubo últimas palabras, pero hubo un último instante compartido. Ese instante pertenece ya a quienes lo vieron y lo sintieron. Continuará viviendo en la memoria colectiva sin necesidad de añadidos. La despedida inconclusa encuentra su lugar, y desde aquí la hemos contado. Lo que queda es la sensación de algo por completar. Y al mismo tiempo,
la certeza de que no todo necesita completarse. Esta crónica se despide sin imponer finales. Los espectadores se quedan con sus propias conclusiones, sus propias lecturas. Tanto ni se nara se consejos cartas de usadas tocares no sabome. Inniamen todos joshale, oreuka les cercaras carsaras tarin upreleo tedarskipurs. Esa es la riqueza de lo no dicho. Y esa es la noticia de hoy. Gracias por acompañarnos. La historia no termina. Simplemente se disuelve suavemente en el silencio que la rodea. Las últimas palabras no se dijeron, pero no hacían falta para que el mensaje existiera. Así ocurre a veces en la televisión y en la vida, donde las pausas hablan tan fuerte como los discursos. Gutenberg y Semre Arda dejaron un eco que no se desvanece del todo. Ese eco no exige respuesta, solo reconocimiento. Y nosotros lo hemos reconocido.